Bueno, hay otra buena noticia, Atahualpa, por lo menos para nosotros, los que nacimos como yo, de enero a abril, ya la Junta Central Electoral va a entregarle la cédula, la nueva cédula, a las personas nacidas entre enero y abril. O sea que uno podrá, inclusive sin hacer papeleo, sin llenar ningún documento, sin llamar en horario de la noche ni nada de eso, podrá asistir a la Junta Central Electoral y obtener Pero esta no hay nueva... puntos específicos, porque vi que eran 90 municipios. Sí, son 90 municipios, pero aquí en Santiago es seguro. Dice, figuran Mella, El Peñón, Jaquimelles, Juan Santiago, Pedro Santana, Las Salinas, Guayabal, Polo, Restauración, Cristóbal, Los Cacao. O sea, yo entiendo que es agregados en los diferentes municipios. El Llano, Bánica, Guananico, Partido, La Descubierta, La Ciénaga, Jamao. Bueno, son 90, sigo. No, pero que creo que hay un requisito, no sé si estaré equivocado, Benito, que hay un requisito de que son municipios que tienen menos de 10.000 habitantes. Vaya a ver si fue si escuché o me llegó de algún lado. Dice exclusivamente en 90 municipios del país con hasta 20.000 habitantes. Ah, bueno, no 10.000, sino 20.000. 20.000, exacto. Claro, es lógico porque si hay 20.000 habitantes, menos de 20.000 habitantes en un municipio y se habilita un punto de la Junta Central, no me gusta la palabra punto, ¿verdad? Claro. Una oficialía de la Junta Central Electoral, en esa comunidad se va a cubrir, no hay que esperar en 10.000 o 15.000 personas, esperar que cumplan años, que vayan a sacar la cédula en enero del año que viene o en febrero. O sea, creo que es una decisión inteligente de la Junta Central Electoral y esto es una muestra de la eficiencia que se ha tenido con la entrega de la cédula, a pesar de gente que sigue hablando, porque aquí todo es malo, todo es malo. Sí, cuando comienza algo bien, hay que buscarle un perico para decir que no está funcionando bien. Yo veo aquí mismo en la Restauración de Santiago, veo que no hay ya tanto tumulto. Eso es cierto. En la oficina que está en Cuesta Colorada tampoco. La gente está yendo y está así de fácil. Y aquí en la Restauración con con Cuba, que es cerca de ahí que está la oficina de la Junta Central Electoral, sí, correcto. Yo no veo tanta aglomeración. En la tarde prácticamente no hay nadie. Entonces creo que este proceso del cambio para la nueva cédula de identidad electoral va muy bien y más ágil de lo que pudo haberse tenido como expectativa. Sí, realmente quizás el hecho de esa expectativa de tener la cédula nueva fue lo que provocó tanto aglomeración al inicio. La fiebre de la gente. Sí, ¿verdad que sí? Sí, Eso pero también usted porque sacó la suya, cómodo y fácil, chévere. Ahí si no llaman a uno de que ven, hay que ayudarte para sacarte la cédula. Miren, señores, ustedes nos han oído hablar hace un tiempo, ojalá que no... Déjeme decir que las personas mayores de 90 años también pueden ir sin ningún a problema. Cualquier parte. A cualquier parte, e inclusive se le va a dar prioridad cuando lleguen a los lugares. O sea que ya de 90. 90 años. Debían ponerlo de 85 para allá, 80 años ya. Es más de 75 en adelante. No, 75 hay gente muy joven y con toda la fortaleza. En el único lugar que la gente después de 60... esa letra tanto. Después de la gente es gente después de 60 años en los bancos comerciales y en los cosas. Dice, pase por aquí, papá, venga. Ay, mi madre. O a la mujer que le dicen, mamá, pase por aquí, venga. Señores, está el insulto al pecho ahí. Pero, no, y hay gente que se sorprende, pero ese tiene más energía que yo, pero es por asunto de edad. Pero cuando le dicen, que papá, pase por aquí, ya ahí hay problemas de una vez. Miren, señores, hace ya un tiempo, nosotros hablábamos de las estadísticas que no cuadran. Y hoy vimos un trabajo tanto en la edición impresa del periódico Diario Libre como de la edición digital, que tiene algunas diferencias. Inclusive en la edición digital hay un error en la gráfica
que voy a mostrarles dentro de un momentito, que se refiere al dinero incautado durante los años 2020 al 2025 en las operaciones antidroga en la República Dominicana. Esos 5 años que tiene algo que llama la atención. Y segundo, el tema de los detenidos por actividad del narcotráfico. De acuerdo a las estadísticas de la Dirección Nacional de Control de Drogas, en ese interregno de los años 20 hasta el 25, se detuvieron 181.945 dominicanos y extranjeros apresados entre el año 2020 y el año 2025. Esa no es la gráfica, Heriberto, porque ese es el tema del dinero, que lo vamos a tratar en breve. ¿Por qué digo que estas cifras, donde se habla de 181.945 personas apresadas por asunto de narcotráfico? Y en esos operativos durante estos años se incautaron 147.229 kilos de diferentes tipos de sustancias prohibidas. Se incautó también en moneda local, en dólares y en euros, aproximadamente 631.8 millones de pesos utilizando la tasa oficial del Banco Central. Pero ¿dónde entra la contradicción antes de llegar al dinero? En que de acuerdo a los registros de la justicia, tengo por aquí que solo en esos registros del Poder Judicial se muestran las salidas de casos por distribución de drogas o tráfico de drogas en fase de juicio de 718 casos. 718 casos en el año 2024 y 1.606 casos en el año 2025. Y hasta marzo 25 de este año, habían salido 220 casos. Si usted suma todo esto, se va a dar cuenta que en 24, 25 y lo que va del 26, apenas se han conocido 2.000 y pico, 2.500 más o menos, casos por asuntos de droga. Entonces, ¿qué ha pasado con los otros que fueron detenidos en las operaciones antidrogas? ¿Dónde fueron a parar? ¿Dónde están las estadísticas de seguimiento de esos apresamientos? Si decimos 181.945 personas detenidas por asunto de narcotráfico y que solo 2.400, 2.500 casos relacionados con droga han salido del Poder Judicial, algo no está cuadrando. Porque aunque usted diga, bueno, es que la mitad de esos 181.000 detenidos eran inocentes, fueron detenidos para investigarlo y resultaron que no tenían lazos con el narcotráfico. Pero usted estaría hablando de 90.000 personas. Y si usted dice, pero vamos a ponerle la mitad de los 90.000, serían 45.000. La población carcelaria dominicana ahora mismo anda alrededor de 26.000 detenidos, o sea, 26.000 personas en conflicto con la ley, presos o privados de libertad, como se dice. 26.000 el total en todo el país. Y si usted divide eso entre 4, le va a dar como 45.000 personas ligadas, presas, después de descartar las 3/4 partes de lo que fueron detenidos de los 181.000. Coño, como que no me cuadra. Entonces se saca por un lado 2.500 casos en la justicia y usted detiene 181.000 personas. ¿Y dónde fueron a parar eso? Exactamente. O sea, ¿qué pasó? Ahora con la gráfica que ustedes estaban viendo, ahí creo que teníamos otra gráfica, pero vamos a la gráfica que se mostró en el año 2020, que hay que recordar, es el año de la llegada al poder del presidente Luis Abinader en agosto. O sea, hay 8 meses que le corresponden al gobierno de Danilo Medina
y 4 meses que le corresponden al primer periodo del presidente Abinader. ¿Qué me llama la atención? En el año 2020, siendo un año de pandemia, con la economía cerrada, el país prácticamente cerrado, Sí. por asunto, y recordemos que esa pandemia comenzó en marzo, las constricciones empezaron en abril, mayo, de ahí para allá. Comienzo de año, se puede decir. Sí, y que ese año la Dirección Nacional de Control de Drogas incautó 298.341.059 pesos, con un país cerrado, Sí. y el mundo prácticamente cerrado. Se suponía que había menos actividad de narcotráfico, supone uno. Sí. Y sin embargo se reportó que se incautaron 298.341.059 pesos, como ustedes ven en pantalla. Entonces, en el año 2021 se produce una caída brusca en esas incautaciones y solo se alcanza el monto de 173.031.122 pesos en el año 2021. Pero fíjense el año 2022. Y un bajón que... De 173.000 a 28, perdón, de 173 millones a 28 millones de pesos. ¿Qué pasó ahí? Sube en el año 2023 a 50, baja en el 2024 a 45 y baja en el 2025 a 36 millones de pesos. Dicen que Escobita Nueva barre bueno y parece que después de ahí la escobita se dañó. Porque a otra cosa que es paradójico, ustedes ven todos los días prácticamente de golpes, de duros golpes, que es el lenguaje que usan la Dirección de Control de Drogas y las autoridades al narcotráfico. Incautación de 1.000 kilos por allá, 2.000 kilos por aquí, 1 tonelada por allá. Y la droga en los barrios no disminuye. No. Es todo lo contrario. Aumentan todos los puntos, inclusive, la cantidad Y hasta en especiales está la droga. Por la abundancia. Ha bajado de precio según algunos. Que han bajado por la abundancia y la cosa, ha bajado de precio. Entonces, ¿alguien puede explicarme todas estas contradicciones que hay entre los detenidos, los procesados, el dinero en un año de pandemia y el dinero en los otros años donde se ha agarrado más droga? Porque eso es innegable, o sea, eso hay que reconocerlo. En estos últimos 5 años se ha agarrado más droga que en toda la historia de la República Dominicana. No sé si es que están enviando más y se está agarrando más o el trabajo está siendo efectivo. Me parece que sí, el trabajo está siendo efectivo. Pero entonces, ¿cómo me explican que el trabajo está siendo más efectivo y hay más droga circulando a nivel interno? Bueno. Y se ha estado dando más golpes al narcotráfico y tenemos menos incautaciones de dinero. ¿Están pagando en naturaleza? Podría decirme alguien. Pero de 298 millones en un año pandémico a 36, alguien pudo haber aprendido el negocio y lo voy a dejar de ese tamaño. Pero no es fácil, Atahualpa. Estamos hablando de 631.8 millones. Entonces, ¿a dónde ha ido a parar ese dinero también, Atahualpa? A Hacienda. No, porque ese dinero es otra cosa, que yo no quise entrar por razones de tiempo, en cómo se ha ido desvirtuando la distribución que establecía la ley. La última ya habla de que el Estado Dominicano, el gobierno, debe recibir ese dinero a través de la cuenta única del Tesoro y puede utilizarlo para otorgar a organizaciones que luchan contra el narcotráfico, o sea, que trabajan con los adictos, como Hogares CREA y otras instituciones. También puede utilizarlas para campañas de prevención a la droga, pero se ha estado violando constantemente la ley. Según esta información, oiga lo que dice. Tras la creación del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio, INCABIDE, la Procuraduría General de la República
transfirió a esa entidad 2.655.5 millones que tenía en su haber en noviembre de 2025. El 10% de los recursos, 265.5 millones, quedó destinado a la operatividad del Incavide y el restante 90% fue transferido al Estado a través de la cuenta única del Tesoro. Sí, pero lo que pasa es que a partir de ahí, la ley que se creó de lucha contra la droga, que fue en el año 1965, la 168. 75. En 1975. Exacto. Pero la ley es la 168, si mal no correcto, recuerdo. sí, correcto. Esa ley establecía una distribución por instituciones y prácticamente iba una parte a los hogares, a las instituciones que luchan para la rehabilitación de adictos y esas cosas. Y también creo que a la dirección, no, al comisionado de drogas, creo que iba una parte también de ese dinero. Si tú lo buscas ahí. Dice, la ley de lavado de activos del año 2002 estableció un porcentaje específico del 15% para esas organizaciones, un 50% para la DNCD y 35% para el Consejo Nacional de Drogas. Eso tampoco se está cumpliendo porque vino la ley 6003, que ahí es que se hace la redistribución de correcto, sí. De lo que era la ley anterior. Esta ley la modificó y ahí es que le entra entonces al Estado Dominicano. Pero bueno, sin desvirtuar el comentario, sería bueno que las autoridades explicaran. Número 1, lo del dinero. Número 2, de 180.000 personas detenidas, solo 2.500 o 2.600 casos conocidos en la justicia. ¿Dónde fueron a parar los otros? ¿Verdad? Y número 3, la mayor proliferación de drogas a través del microtráfico en la República Dominicana. Nos vamos a publicidad. Déjame añadir algo. Mire, aquí dice que vehículos fueron incautados 14.749, armas 1.603, o sea que también hay que explicar de esos vehículos, que te supone No, que, porque hay una que parte que fueron subastados ahora en la primera subasta y otros vienen, ese dinero es producto de la subasta y de las incautaciones, lo que entregó la Procuraduría. Ajá. Pero hay una parte que hay que esperar que tenga una condena definitiva y de la cosa irrevocablemente juzgada. Pero este dinero incautado sí ha ido a la arca del Estado. Vámonos a publicidad un momentito y regresamos en el próximo bloque. Por favor, quédese con nosotros.